El millonario sorprende a todos con un gesto para una niña de blusa rasgada en la reunión. La gala estaba en pleno apogeo, luces brillantes, copas de cristal tintineando, risas llenas de privilegio y trajes caros que parecían competir con las joyas. Hugo Almeida, el genio detrás de una de las mayores compañías tecnológicas del país, dominaba la escena con su sonrisa pulida, rodeado por el humo ligero de los puros y las miradas aduladoras. Todos celebraban la promesa de ayuda para una causa noble, mientras sus bolsillos se engordaban aún más con cada donación. Pero entonces, algo rompió el guión perfecto. Una pequeña irrumpió en el salón. Clara. Su blusa rota colgaba como una bandera que gritaba abandono. Los colores deslavados desgarraban el lujo del ambiente. Su piel estaba tiznada de polvo y lágrimas. Sus ojos grandes y asustados recorrían la multitud que la ignoraba, o peor, la miraba con desprecio. Nadie esperaba a una niña así ahí. Nadie quería mirar esa realidad. El Mur, ¿qué hace esa niña aquí? ¿No ven que arruina la imagen? ¡Seguridad! ¡Sáquenla! Todos giraban la cabeza hacia Hugo, esperando que él moviera ficha. Pero Hugo no podía apartar la vista. Un nudo le apretó la garganta. La sorpresa se convirtió en algo más profundo, algo que hacía tiempo no sentía. Un hilo de dolor tenso, vivo, que se coló directo a su pecho. Veía en Clara pedazos de su propia historia rota, aquella infancia marcada por un hogar deshecho, por noches en las que la esperanza se sentía lejana. El recuerdo golpeó fuerte, mientras sus manos temblaban con una mezcla de rabia y compasión. Sin pensarlo, se levantó. Todos contuvieron el aliento. Con voz firme pero cargada de emoción, llamó a Clara y la invitó a subir al escenario. El salón quedó mudo. Las miradas chocaban incrédulas, escandalizadas. La niña, tímida pero segura, subió bajo la mano que Hugo extendía hacia ella. «Esta niña tiene algo que decir», anunció él. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Un silencio que retumbaba más que cualquier aplauso falso. Los gestos de disgusto no tardaron en aparecer. Su círculo cercano lo miró con furia, advirtiendo que había cruzado una línea. Algunos incluso hablaron en voz baja sobre intereses comerciales, sobre lo que convenía y lo que Hugo estaba poniendo en riesgo. La tensión crecía como una sombra que amenazaba con apagar esa chispa de humanidad. Pero lo que nadie esperaba fue la revelación que siguió. Clara no era solo una niña perdida. Era nada menos que la hija desaparecida de un empresario rival. Un hombre cuya enemistad con Hugo era conocida y peligrosa. Esa verdad explosiva flotaba en el aire, densa y cortante, lista para desatar un terremoto que podría derribar no solo el proyecto benéfico, sino también las alianzas más inestables que Hugo había forjado. En medio de ese caos, el hombre que parecía tenerlo todo enfrentaba una decisión brutal. ¿Sería capaz de sacrificar su imagen y su posición por la niña? ¿O dejaría que la opulencia y el miedo ganaran, enterrando otra vez la verdad y el dolor bajo el brillo vacuo de la gala? La escena se congeló por un instante, como en una película. Luces, miradas, corazones latiendo como tambores. Y la historia de Clara apenas comenzaba a abrirse, encendiendo preguntas que ninguno estaba preparado para responder. ¿Quién es realmente Clara? ¿Qué camino tomará Hugo? La noche prometía ser mucho más que una simple fiesta. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí,
Deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. El silencio pesado que siguió a la revelación de Clara era abrumador. Las miradas se entrelazaban en un torbellino de incredulidad y hostilidad. Todos los presentes en la gala parecían haber olvidado cómo respirar. La tensión se palpaba, llena de preguntas inquietantes. ¿Era posible que la pequeña fuera realmente la hija del empresario rival de Hugo? Pero antes de que Hugo pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el encierro en el que todos estaban atrapados. Una mujer del fondo del salón, vestida con un elegante pero desgastado vestido negro, comenzó a avanzar hacia el escenario. Su rostro palideció mientras se acercaba. Sus ojos brillaban de desesperación y furia. ¡Clara! ¡Clara!, llamó, casi sin aliento. Era su madre, Marta, quien había estado buscando a su hija desde el día que desapareció. La multitud se dividió como si un tsunami la hubiera atravesado. Los murmullos se convertían en un coro de especulaciones y pánico. ¿Qué estaba pasando? Marta, con lágrimas ardientes en los ojos, alcanzó a Clara y la abrazó con una fuerza desesperada. La niña, que miraba confundida entre su madre y Hugo, titubeó. La situación, un laberinto de emociones. Todos murmuran al ver la magia y la angustia del reencuentro. «¡No! ¡Me la llevaste!», gritó Marta hacia Hugo, su voz resonando en el salón. «Tú y tu familia hicisteis esto. ¿Creías que íbamos a olvidar?». El eco de sus palabras retumbó, pesadas como un mazo. La multitud se quedó en shock, los murmullos se intensificaron, y las miradas de juicio se centraron en Hugo. Sus ojos, antes llenos de aplomo y control, ahora se mostraban desbordantes de confusión. Nadie sabía que detrás del éxito brillante de Hugo había una sombra, un pasado que se negaba a ser olvidado. Hugo se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La imagen de su infancia, aquella llena de secretos y dolor, comenzó a desmoronarse. ¿Cómo podía haber llegado a esto? Se dio cuenta de que Clara no solo era la niña que encarnaba su compasión, era un vínculo directo con su propia historia manchada. La madre de Clara gritó de nuevo, ahora a punto de quiebre. «¡Eres un monstruo! ¡Un ladrón de inocencia!». El murmullo de la multitud se amplificó, voces llenas de indignación. Nadie podía permanecer indiferente. Hugo sintió el nudo de su garganta apretarse con fuerza. Sabía que algo oscuro estaba saliendo a la luz. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la puerta del salón se abrió de golpe. Un grupo de hombres, vestidos con trajes oscuros y miradas intensas, hizo su entrada. Se movían con una certeza amenazante. El ambiente se cargó de una violencia inminente. «¿Dónde está ella?», preguntó uno de los hombres, su voz grave resonando como un trueno. La multitud retrocedió. El miedo se propagó como un virus. Nadie tenía idea de quiénes eran o qué querían. Hugo miró a Clara, a su madre, y luego a los hombres. Todo se volvía borroso. Su vida, sus decisiones, todo estaba a un hilo. La niña se apretó contra su madre, clara y frágil como un papel, mientras los hombres avanzaban. ¿Qué vendría ahora? ¿Sería Clara el catalizador de otra disputa destructiva? Los murmullos se convirtieron en gritos. Las miradas de odio y temor se multiplicaron, y Hugo se dio cuenta de que ahora era cuestión de supervivencia. Un giro inesperado,
que dejó a todos preguntándose hasta dónde llegarían sus decisiones. ¿Podría el pasado, que había tratado de enterrar, resurgir para destruir todo lo que había construido? La noche estaba lejos de terminar, y el verdadero juego apenas comenzaba. El silencio pesado que siguió a la revelación de Clara era abrumador. Las miradas se entrelazaban en un torbellino de incredulidad y hostilidad. Todos en la gala parecían haber olvidado cómo respirar. Pero antes de que Hugo pudiera reaccionar, el grupo de hombres en trajes oscuros dio un paso hacia adelante, provocando que la tensión se convirtiera en una deflagración. «¿Dónde está ella?», repitió uno de los hombres, con una voz que retumbaba como un trueno. En ese momento, un eco familiar vibró en el fondo del salón, un grito desgarrador. Todos se giraron para ver a un hombre anciano. Su rostro pálido y marcado por la visión hizo que el corazón de Hugo se detuviera. Reconocía ese rostro. Era Miguel, un viejo enemigo de su familia, conocido por sus conexiones oscuras en el mundo empresarial. Pero lo que dejó a todos helados fue la mirada del anciano, centrada en Clara con una mezcla de amor y desespero. «He venido a buscarte. Te necesito». «No, es mi hija», gritó Marta, lanzando un paso hacia Clara, pero el hombre la detuvo con una mano extendida. La confusión aumentaba. El caos se desataba, y Hugo se sentía como un espectador atrapado en un torbellino. Un murmullo creciente comenzó a expandirse por el salón. «¿Qué demonios está pasando?», cuestionó alguien. «¿Quién es este hombre?», preguntaron otros, buscando respuestas en los ojos incrédulos de la multitud. La atmósfera se volvió densa, el aire suspenso cargado de preguntas que nadie quería formular. «Ella es mi hija», insistió Miguel con voz quebrada. «Me la quitaron hace años». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y todos en la sala podían sentir el peso de su dolor. Marta se quedó helada, incapaz de absorber lo que estaba escuchando. «No, no puede ser. ¿Qué dices?». Hugo, aún aturdido, trató de asimilar las palabras que caían como piedras. En su mente, un sentimiento aterrador comenzó a surgir. La historia detrás de Clara no era solo un encuentro fortuito. Podía sentir el helado aliento del pasado sobre su nuca. ¿Era posible que Clara hubiera sido parte de un juego mucho más grande? Wario no era solo un rival empresarial. Era el hombre detrás de un secreto devastador que amenazaba con destruirlo todo. «Es cierto», aulló Miguel. «Soy el padre que perdió a su hija, y tú, Hugo, has sido cómplice de esto». Las acusaciones resonaron, llenando el rincón más recóndito de la gala con una chispa de violencia. Un revuelo de murmullos estalló, y Hugo sintió en sudor frío recorrer su espalda. Su imagen pulida, su estatus, todo estaba en peligro. Clara, ahora envuelta en confusión, miraba entre su madre y el anciano, su pequeño corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Miguel la estaban marcando como un sello, un regreso al pasado que ni siquiera sabía que tenía. En un instante, todo cambió. La percepción de cada persona ahí dentro se sacudió profundamente. Nadie sabía a quién creer. ¿Era Clara una víctima o una pieza en un juego sucio? Los hombres de trajes oscuros se acercaron, sus intenciones ocultas detrás de miradas implacables. Hugo tomó un paso hacia Clara. «Escucha, todo estará bien, te protegeré». Sin embargo, el ácido silencio que siguió a sus palabras retumbó más fuerte que cualquier promesa vacía. La verdad era una espada de doble filo, y mostrarse al mundo como un salvador podría muy bien costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Pero antes de que pudiera seguir, un estallido rompió la calma.
Las luces titilaron y luego se apagaron de golpe, sumiendo a todos en la oscuridad. El caos se desató. Gritos y empujones llenaban el aire, y en medio de esa confusión, un disparo resonó. ¡Bang! Las sombras cobraban vida, mientras un nuevo terror omnipresente comenzaba a infiltrarse en la gala. La razón se evaporó en un instante, y la historia que antes se sentía confortablemente dividida, ahora estaba desbordada, amenazando con llevarse a todos consigo en su tormenta. ¿Qué vendría a continuación? La verdad, los secretos y el amor se enfrentarían en un choque de colosales dimensiones. Nadie estaba preparado para lo que se avecinaba. El aire estaba cargado de confusión y miedo. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes en la sala. Hugo, con el corazón retumbando como un tambor en su pecho, apenas podía procesar lo que estaba pasando. La voz de Miguel se había deslizado como un veneno en lo profundo de su ser. «Eres un cómplice». De repente, un estruendo rompió el caos. La puerta trasera del salón se abrió con fuerza, y un grupo de hombres de negro, con viseras y rostros cubiertos, irrumpieron como una tormenta. Sin piedad, empujaron a los presentes, abriendo caminos en la confusión. La mirada de Hugo pasó de Clara a Marta y luego a Miguel. Cada uno de ellos se movía en su propia burbuja de horror. «¡Lárgate de aquí!», gritó uno de los hombres de negro, empujando a Marta a un lado. Hugo sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran? No tuvo tiempo de preguntárselo. En medio del tumulto, Clara empezó a llorar. Su pequeño cuerpo se encogía al lado de su madre, el miedo dibujándose en sus ojos. «¡Mamá!», gritó, extendiendo sus brazos. En ese instante, las luces volvieron a apagarse. Un grito resonó, y luego, fuego. Un destello deslumbrante iluminó toda la sala. Hugo sintió que el tiempo se detenía. La explosión vino de un rincón, un estallido que lanzó a todos por los aires. Las paredes temblaron. El golpe retumbó en su pecho, lanzando a las personas a un mar de pánico. Hugo se lanzó hacia el escenario, empujando a la multitud, sintiendo cómo la gente caía a su alrededor. Todo se volvió caótico. Gritos, llantos y el sonido sordo del terror llenaron el aire. Trató de llegar a Clara, pero una figura oscura se interpuso. Era uno de los hombres de negro. «¡No te acerques!», rugió, blandiendo un arma. En ese momento Hugo sintió que su mundo se desmoronaba. Una decisión se apoderó de él. ¿Debería arriesgarlo todo? Sabía que tenía que proteger a Clara. El rostro de la niña se reflejaba en su mente, la inocencia perdida en ese instante. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, un grito desgarrador retumbó en el aire. «¡Detente!». Una voz familiar. «Marta». Ella saltó hacia el hombre de negro, dispuesta a proteger a su hija a toda costa. Pero la figura del hombre se movió y la empujó hacia un lado. «¡Mamá!», Clara gritó, su voz resonando como un eco lastimero. Pero la tragedia no había terminado. En ese preciso momento, otro disparo resonó, y el cuerpo de Marta se desplomó al suelo, destellando contra el mármol blanco del salón. Todo quedó en silencio absoluto. La escena se congeló. Hugo sintió que el aire se le escapaba. La sala era un tumulto de sombras y luces brillantes, pero en ese momento, todo se detuvo. «¡Mamá!». Clara corrió, deslizándose entre los cuerpos caídos, pero el hombre de negro se interpuso de nuevo. «No puedes pasar», dijo, como si el dolor se hubiera esculpido en su inmóvil rostro. Y fue ahí cuando todo cambió otra vez. Un segundo grupo de hombres entró por la puerta opuesta. Eran más numerosos,
sus intenciones inconfundibles. «Llévatela», gritó uno de ellos. La sala se llenó de un frío glacial. ¿A quién se referían? Clara se quedó congelada en su lugar. La confusión giraba en torno a él, y el sudor le corría por la frente. Las revelaciones empezaban a caer como piezas de dominó. Hugo se dio cuenta de que había cosas ocultas. La historia de Clara, su conexión con Miguel, todo era parte de un juego mayor. Tal vez la niña no era tan inocente como parecía. Tal vez ella había sido la pieza maestra siempre en el tablero. Una mezcla de indignación y temor se apoderó de él. Todo lo que creía saber ahora estaba tambaleándose en un abismo de dudas. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué papel había jugado él en todo eso? Mientras el pánico se apoderaba de la gala, Hugo entendió que las decisiones que tomara, a partir de ahora, no solo afectarían, sino que revelarían un entramado de secretos que cambiarían el destino de todos. Las puertas de la verdad se estaban abriendo, pero lo que había detrás tal vez no era lo que todos esperaban. El aire estaba cargado de confusión y miedo. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes en la sala. Hugo, con el corazón retumbando como un tambor en su pecho, apenas podía procesar lo que estaba pasando. La voz de Miguel se había deslizado como un veneno en lo profundo de su ser. «Eres un cómplice». De repente, el estruendo de la puerta trasera resonó con fuerza, y un grupo de hombres de negro, sin piedad, empujaron a los presentes, abriendo camino en la confusión. La mirada de Hugo pasó de Clara a Marta y luego a Miguel. Cada uno de ellos se movía en su propia burbuja de horror. «¡Lárgate de aquí!», gritó uno de los hombres de negro, empujando a Marta a un lado. Hugo sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran? No tuvo tiempo de preguntárselo. En medio del tumulto, Clara empezó a llorar. Su pequeño cuerpo se encogía al lado de su madre, el miedo dibujándose en sus ojos. «¡Mamá!», gritó, extendiendo sus brazos. En ese instante, las luces volvieron a apagarse. Un grito resonó, y luego, fuego. Un destello deslumbrante iluminó toda la sala. Hugo sintió que el tiempo se detenía. La explosión vino de un rincón, un estallido que lanzó a todos por los aires. Las paredes temblaron. El golpe retumbó en su pecho, mientras la gente caía a su alrededor. «¡No!», gritó Hugo, lanzándose hacia el escenario, empujando a la multitud, sintiendo el caos. La escena era un infierno. Entonces, un estruendo más violento resonó y una figura encapuchada, rápidamente, salió disparada hacia él. Sin pensarlo, se lanzó hacia Clara y la tomó en brazos, justo cuando el cuerpo de Marta se desplomaba, destellando contra el mármol blanco del salón. Todo quedó en silencio absoluto. La escena se congeló. Hugo sintió que el aire se le escapaba. En ese momento, los hombres de negro se volvieron hacia él. «¿Dónde está el niño?», preguntó uno, aunque su mirada estaba fijada en Clara. La sala entonces se llenó de murmullos confusos. Nadie sabía a quién se refería. «Soy su padre», gritó Miguel, intentando avanzar. Su voz resonó con una mezcla de dolor y furia. Pero el hombre de negro le hizo un gesto para que se detuviera. Fue entonces cuando, de la nada, apareció una mujer en la entrada, con un vestido blanco, arrastrándose entre el caos. Era Valeria.
la abogada de Hugo. Su rostro, normalmente sereno y calculador, estaba marcado por la desesperación. «Hugo, la verdad tiene que salir ahora», exclamó, su mirada ardiente. Todos se quedaron en shock. ¿Qué sabes?», preguntó Hugo, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. «No es solo una niña. Es mucho más. El legado que estás protegiendo», balbuceó Valeria. Pero antes de que pudiera terminar, el primer hombre de negro se abalanzó sobre ella, silenciándola con un gesto violento. Hugo sintió como si la tierra se hundiera. No podía comprender. ¿Qué quería decir? ¿Qué legado? Mientras el hombre de negro empujaba a Valeria hacia atrás, ella logró pronunciar algo entre dientes. «No es lo que crees. Ella es su hija». Las palabras fueron un puñetazo en su estómago. Hugo parpadeó, confundido. Mientras el caos estallaba a su alrededor, la idea se instaló en su mente. ¿Clara era realmente su hija? La revelación lo golpeó con tanta fuerza que casi se tambaleó. «No, eso no puede ser cierto», gritó. Pero el eco sísmico del descubrimiento reverberó dentro de él. Las piezas del rompecabezas se movían, pero el cuadro seguía siendo oscuro y confuso. La gente lo miraba ahora como si en él residiera la respuesta, su confusión reflejada en sus rostros. En medio del despliegue del caos, un grito resonó, y entonces un disparo más que no solo se escuchó, sino que se sintió en los huesos, provocó un estallido de pánico. La sala se transformó en un escenario de locura. La figura de Clara quedó inmóvil, con lágrimas rodando por sus mejillas, incapaz de comprender qué ocurría. Y de pronto, mientras los hombres de negro empezaban a retirar a la gente del salón, la luz brilló de nuevo. Hugo vio la figura de Valeria tambaleándose, justo cuando caía al suelo, su rostro pálido y marcado por el horror. El momento dejó a todos quietos, con el miedo incrustado en lo profundo. «¡Clara!», gritó Hugo, pero ahora todo era oscuridad y caos. Nadie sabía qué camino tomar, y la verdad se había tejido en una red compleja de secretos y traiciones. Las decisiones que tomaría desde ese instante estarían cargadas de un peso que jamás había anticipado. ¿Qué era real? ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué secreto aguardaba en la sombra, esperando a ser revelado? El futuro se tornaba más incierto con cada segundo que pasaba. La tormenta se estaba formando, y el verdadero juego apenas comenzaba. El aire estaba cargado de confusión y miedo. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes en la sala. Hugo, con el corazón retumbando como un tambor en su pecho, apenas podía procesar lo que estaba pasando. La voz de Miguel se había deslizado como un veneno en lo profundo de su ser. «Eres un cómplice». De repente, un grito desgarrador interrumpió el caos. Era Clara, temblando en los brazos de su madre. «¡Mamá!». Su llanto resonó en el aire, cargado de esa pureza que solo una niña puede tener. Fue como un balde de agua fría en aquella tormenta de emociones. Mientras todos intentaban entender la situación, claramente se sentía que el tiempo se aceleraba. «¡No se lleven a mi hija!», gritó Marta, su voz desgarrada llena de miedo y desesperación. Sin embargo, los hombres de negro avanzaron, sus ojos fríos e implacables reflejando el caos a su alrededor. Hugo no podía quedarse de brazos cruzados. Algo más grande que él le decía que debía actuar. Y así, en un impulso, corrió hacia Clara. Pero antes de que pudiera llegar, un hombre de negro empujó a Marta al suelo, haciéndola caer con un fuerte golpe. Un momento que podía transformar toda la historia. Un silencio, gritos, mientras todos en el salón quedaban paralizados. La imagen de Marta tendida en el suelo, su dolor y desprotección,
reflejaba todo lo que estaba sucediendo. La multitud se mantenía en suspenso, muchos murmurando entre ellos en voz baja. Esa combinación de horror y confusión inundaba el espacio. «Clara, ven aquí», gritaron algunos, como si su ruego pudiera cambiar el rumbo de la historia. Las miradas de los presentes se intensificaban, llenas de juicio y pánico. Marta, en el suelo, empezó a reír de forma desquiciada. «No puedes llevártela. Ella no es solo una niña. Es la clave de todo». Su risa se mezclaba con sollozos, creando un eco inquietante que sacudió a todos. Los murmullos de sorpresa aumentaban, como un mar agitado. Pero ahí, en medio del griterío, la mujer vestida de blanco, Valeria, se hizo notar nuevamente. «Es cierto, Clara es más importante de lo que creen. Ella es la heredera de la corporación», explicó su voz temblando. «No saben lo que están a punto de liberar». La sala se llenó de murmullos a medida que la revelación de Valeria se instalaba. Clara, asustada y pequeña, encontró la mirada de Hugo en el fondo. ¿Qué quería decir con eso? La idea de que esa niña pudiera ser una heredera era escalofriante. ¿Acaso había una red de secretos aún más oscuros a su alrededor? Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un sordo crujido resonó. La pared del fondo se rompió como si una fuerza invisible hubiese estallado. Un grupo de hombres en trajes de gala, con rostro pálido y miradas intensas, irrumpió por donde estaba la puerta. «¡Deténganse! ¡Ella es nuestra!», gritaron. Hugo sintió que el aire se le escapaba. Todo estaba fuera de control. Clara, ahora temblando, se aferraba a su madre. La multitud gritaba y se empujaba, creando un panorama caótico y desesperante. ¿Quiénes eran esos nuevos personajes? ¿Qué sabían sobre Clara que el resto no? Marta se levantó, tambaleándose, llorando. «Ella no puede ser solo una pieza en este juego». Hugo sintió que el estómago se le encogía, y en ese mismo instante, la verdad se deslizó como un torrente helado. Clara tenía un pasado oculto que podría quebrarlo todo. «No pueden llevársela», gritó, pero la multitud era un eco distante. El rostro de Clara se volvía una máscara de dudas. Las piezas de esa dolorosa verdad empezaban a encajar, pero provocando un nudo de horror en su pecho. Antes de que pudiera procesar más, un disparo resonó. Un grito surgió entre la multitud. Todo se volvió borroso. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Hugo buscó a Clara, vio a Marta caer de nuevo. El tiempo se detuvo, su corazón latía frenético. La sala se llenó de caos, y se dio cuenta de que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La historia de Clara estaba destinada a ser revelada, y lo que había comenzado como una simple gala se transformaba en un enredo de secretos familiares, traiciones y alianzas inesperadas. ¿Era Clara realmente una presa desprotegida? ¿O había algo más oscuro en su historia que nunca imaginaron? La incertidumbre se multiplicaba, y la mezcla de terror y revelaciones mantenía a todos al borde del abismo, esperando a descubrir cómo se desataría la tormenta. El disparo resonó como un trueno en medio del caos. Hugo sintió cada fibra de su ser temblar. Clara se quedó paralizada, sus ojos amplios llenos de terror. Pero el horror se cernía como una nube negra sobre todos. Marta, aún en el suelo, gritó con desesperación: «¿Qué has hecho?». Instante de silencio se instaló cargado de miedo. Luego, una segunda explosión de voces estalló al unísono. El salón se llenó de murmullos confusos y gritos. Las luces titilaban, mientras el humo comenzaba a llenarlo todo.
El caos era palpable. Los hombres de negro se movían con precisión, buscando a alguien. A Clara. Hugo se sintió atrapado. «¡Clara! ¡Ven!», gritó, extendiendo su mano hacia la niña. Pero su corazón se hundió al ver que un segundo grupo de hombres había llegado, cerrando cualquier salida. Antes de que pudiera pensar en un plan, la atmósfera se volvió más pesada. «El legado debe ser salvado», dijo uno de los hombres, su voz profunda y cargada de autoridad. Todos se quedaron en un estado de confusión. ¿A qué legado se referían? La sala parecía un escenario de un atragantado juego de poder, y él estaba en el centro. De repente, en medio del pánico, un rostro familiar emergió entre la multitud. Era Valeria, la abogada de Hugo. «No puedes dejar que se la lleven», suplicó, sus ojos brillantes con una mezcla de miedo y determinación. «Ella no es solo una niña. Clara es su hija, la hija de Miguel». El aire se volvió gélido. Clara esbozó una expresión de sorpresa alzando sus pequeñas cejas. «¿Qué?», murmulló, incapaz de procesar lo que había escuchado. La sala entera se quedó en absoluto silencio. Hugo sintió que el mundo se le caía a pedazos. Su mente giraba, luchando por entender. «¿Cómo puedes decir eso?», exigió, más dolorido que enojado, mirando a Valeria. «No es posible, eso no puede ser cierto». Sin embargo, las palabras resonaron con un eco de verdad. La mirada de Valeria reflejaba una realidad que Hugo nunca había imaginado. Una mujer del fondo del salón, con un elegante vestido de rojo, se abrió paso entre la multitud. Era la esposa de Miguel, Ana, una figura que había mantenido perfil bajo entre los poderosos. «¡Alto!», gritó, con una voz potente que hizo eco por todo el salón. «Clara es mi sobrina. El secreto debe ser revelado». Hugo sintió un nudo en el estómago. ¿Sobrina? La historia de Clara, que parecía tan simple, se complicaba de formas aterradoras. Todos los ojos se dirigieron a la niña, ahora en el centro de un terrible secreto familiar. La multitud murmuraba, confundida y asombrada. «No, no puede ser posible», gritó un hombre cercano a Miguel, su voz llena de indignación. «No puedes arrastrar a Clara a este juego. Ella es una víctima». Pero la declaración pareció hacer resonar cuerpos en el salón, como si cada palabra fuera un disparo más en la oscuridad. Hugo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, miró a Clara. Su pequeña figura era un símbolo de esperanza y peligro al mismo tiempo. No sabía si protegerla o alejarla de todo. Había demasiada verdad y demasiado miedo en el aire. «Clara es una clave», insistió Valeria, con las lágrimas asomándose en sus ojos. «Su vida no hará más que intensificar el peligro. Deben protegerla. Yo sabía lo que podía suceder. No quería que llegara a esto». Su voz se quebró y vio cómo la desesperación la invadía. «¡Salgan de aquí! ¡Ahora!», rugió uno de los hombres de negro, sacando un arma. La tensión se disparó de nuevo. Un crujido eléctrico llenó el aire. Las luces parpadearon y el caos se desató entre empujones y gritos. Hugo se encontró ante una encrucijada. Todo lo que había creído, su vida, sus decisiones, ahora estaban bajo el peso de una verdad aterradora. ¿Podía Clara ser realmente su hija? ¿Qué implicaciones tendría esto para él y su ya tambaleante reputación? La sala se llenó de sombras y silencio momentáneo, solo para romperse nuevamente en un clamor de gritos cargados de juicio y pánico. «El destino de todos nosotros depende de lo que hagamos ahora», dijo Valeria, y esas palabras resonaron en el corazón de Hugo.
Se sentía atrapado entre el amor y el miedo, entre la verdad y la mentira. En un instante, cuando el futuro parecía más incierto que nunca, un grito desgarrador surgió del fondo. ¡Infiltrados! La verdad se había convertido en un laberinto, y la pregunta que flotaba en el aire era evidente. ¿Qué vendría después? El aire se volvió denso, como si todos contuvieran la respiración. La frase «infiltrados» retumbó en el ambiente, una bomba que no explotó, pero hizo a todos temblar. Las miradas se giraron hacia el hombre que había gritado, como si fuera la respuesta a un rompecabezas. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Quién estaba infiltrado? ¿Qué demonios significaba eso? Atrás, un hombre de negro empujó a la multitud, creando un espacio. Hugo, tratando de proteger a Clara, se interpuso entre ella y el nuevo peligro. La tensión en el aire era palpable. Se podía cortar con un cuchillo, mientras el sudor le corría por la frente. El miedo se transformó en una pizarra en blanco y oscuro, donde todos escribían sus propias historias de terror. La mujer vestida de blanco, Valeria, gritó: «¡No! ¡No pueden hacerse daño!». Ella se abalanzó hacia adelante, pero uno de los hombres de negro la agarró por el brazo. La escena fue como un frenético juego de sombras entre el horror y la esperanza. Las luces titilaban, y en medio de la confusión, Clara miraba a su madre. Aquella pequeña pesadilla se volvió más real con cada segundo que pasaba. «Ella es clave. No saben lo que están haciendo», repetía Valeria, su voz quebrándose. Y en un instante la confusión se transformó en caos. La habitación estalló como un globo repleto que finalmente había explotado. Un segundo grito resonó, no de miedo, sino de furia. «¿Dónde estás, hija de...?», gritó una voz familiar. Era Miguel. Se había levantado de entre la multitud, sus ojos ardían de furia. «Eres la razón de todo esto». Su mirada enfurecida recorrió a los hombres de negro. Fue como si un torrente hubiera estallado, liberando verdad y mentiras a partes iguales. «Cállate», rugió uno de los hombres mientras intentaba controlar a Miguel. Pero algo en el aire cambió. Un temblor. Las paredes parecieron moverse. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero el tiempo se detuvo, instalando un miedo palpable que hizo temblar los corazones. Y entonces, como un trueno, en un cielo despejado, una figura apareció tras la puerta. Era un rostro que todos reconocieron. La madre de Hugo, Ana. Ella no había estado allí desde hacía años. Había desaparecido en un oscuro secreto. Ahora se plantó firme en la entrada, su mirada férrea, como si desafiara al mundo. «Hugo, no te acerques a ella», gritó, su voz afilada como una espada. Clara, confundida, levantó la mirada, buscando a su madre, pero solo vio la tensión en el rostro de Ana. «No sabes quiénes son, ni lo que está en juego», continuó Ana, su voz resonante destilando urgencia. «¿Qué estás haciendo aquí?». Hugo sintió cómo el nudo en su garganta crecía. «Pensé que estabas muerta». Los murmullos aumentaron. La verdadera identidad de Clara estaba al borde de revelarse. La confusión se expandía como el fuego en un bosque seco. «Ella es la heredera que todos desean, Hugo», explotó Ana, haciendo que el corazón de Hugo se detuviera. «No solo de mis secretos, sino de toda una fortuna. Ella no es solo una niña, es la clave para todo». El salón se llenó de murmullos inquietantes. Los hombres de negro, furiosos, se giraron hacia la nueva amenaza. «Basta, no tienes idea de lo que has hecho», gritaron, apuntando con sus armas hacia Ana. Hugo sintió un torbellino en su interior. Todo lo que había creído, sus recuerdos, su familia, todo estaba colisionando,
en un caos de verdades y mentiras. Ana, la madre que creía perdida, ahora era la revelación más impactante. ¿Qué era Clara en realidad? La atmósfera era como el aire antes de una tormenta, cargada, a punto de estallar. «Déjala ir», exigió Hugo, su voz temblando. «No puedes hacerle daño». Pero en su interior comprendía que el verdadero peligro ya no eran los hombres de negro. Era el legado de su propia familia, lo que podría desatar un torrente de secretos incontrolables. Las palabras de Ana eran un eco de advertencia, resonando en su mente. El grito de Clara cortó el aire. «¡Mamá!». Con ese llanto, la historia dio un giro, un cambio que posiblemente desbordaría todo. Hugo se dio cuenta de que la vida de todos estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué haría ahora con la verdad que había quedado desenterrada? La sala se volvió un zumbido incoherente, y el futuro se oscureció aún más, dejando a todos pidiendo respuestas en medio de este caos descenderado. Nadie sabía que lo que venía era aún más implacable que el horror ya desatado. La tensión estaba palpable en el aire, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Todos los ojos estaban fijos en Ana, la madre de Hugo, quien acababa de irrumpir en la escena. Pero justo cuando el drama estaba alcanzando su clímax, el sonido de pasos apresurados resonó en la entrada del salón. Una figura alta y vestida de negro se abrió paso entre la multitud, arrastrando... «¡Alto ahí!», gritó el hombre, con una voz profunda que cortó el murmullo colectivo. La multitud se volvió hacia él, confundida y asustada. Era un nuevo jugador en este juego de locura y secretos, pero nadie sabía quién era. Los hombres de negro se giraron, sus expresiones cargadas de desconfianza y rabia. «¿Quién eres?», preguntó uno, moviéndose para enfrentar al recién llegado. Hugo sintió que el corazón se le aceleraba, la tensión se respiraba como un nudo apretado en su pecho. «Soy el que ha venido a poner fin a esto». El hombre avanzó, su mirada fiera recorriendo a los presentes. La niña no es solo una herencia, es la clave para desmantelar todo este entramado. Las palabras dejaron caer un peso en la sala que hizo que muchos respiraran hondo. ¿La clave? ¿Para qué? Hugo sintió que se le cerraba la garganta. Lo que se perfilaba no era solo un mero juego de quién tenía la razón, sino algo más profundo y oscuro. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz quebrada, mientras todos lo miraban, esperando respuestas. Clara, asustada, se aferra a la mano de su madre, buscando consuelo en medio del caos. Pero el hombre de negro no se detuvo. «Tu madre», dijo dirigiéndose a Ana, «sabe que Elena está viva». Un silencio sepulcral pobló el lugar. «¿Elena?». El nombre flotó en el aire, golpeando a Hugo como una ola fría. Era el nombre de su hermana, desaparecida desde hacía años. «Eso es imposible», comenzó a protestar Ana, su voz temblando. Pero el hombre continuó. «No es solo un rumor. Ha estado oculta. Y ahora tú y todos nosotros pagaremos por ello, si no actuamos rápido». Hugo se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Cómo era posible que todo esto estuviera conectado? Clara era la niña deseada, pero a su alrededor se arremolinaban secretos que parecían más grandes que ellos. La historia que conocía, los traumas de su propia familia, se desmoronaban como un castillo de naipes. «Lo que no saben es que su padre ha estado detrás de esto desde el principio», el hombre continuó, su tono grave y lleno de amenazas. «Él es el verdadero poder detrás de la corporación.
El enemigo ha estado en casa todo este tiempo. En ese instante, una explosión resonó afuera, haciendo vibrar las ventanas. La sala se llenó de una neblina oscura, de pánico y gritos. La gente empezó a moverse, a empujarse, buscando escapar. La confusión crecía como una oleada, y el hombre de negro tomó a Clara del brazo. «¡No!», gritó Marta, llevando su mano hacia su hija. «Déjala en paz». Pero Clara, en su inocencia, solo miraba con ojos grandes entre la sorpresa y el miedo. Hugo sintió que el corazón se le detenía. «¡Ah, detente!», gritó, lanzándose hacia el hombre. Pero en el fragor del momento, todo se volvió un torbellino de ruido y miedo. En medio de la revuelta, el rostro de Ana se transformó. Un destello de reconocimiento cruzó sus rasgos. «Es cierto», susurró, casi para sí misma. «Es hora de que sepas la verdad, Hugo. Te he ocultado algo que puede cambiarlo todo». Las paredes del salón parecían cerrarse. Una revelación pendía en el aire, tan tangible como el caos a su alrededor. La conexión entre todos ellos, los secretos ocultos, la lucha por el poder, todo estaba entrelazado de formas que nadie podría haber anticipado. «Te lo diré todo». Ana se acercó a Hugo, con lágrimas en los ojos, mientras el hombre de negro la miraba fijamente. Pero justo cuando parecía que todo iba a explotar en un torrente de verdades, el sonido de otro disparo resonó. Todo quedó en silencio súbitamente. Los ojos de todos se volvieron a Clara, quien con miedo desbordante comenzó a retroceder. «¡Clara!», gritó Hugo, el terror filtrándose por sus venas. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo se había tornado tan oscura la historia? La tensión en el aire se volvió insoportable, mientras la verdad estaba a punto de ser revelada, pero rodeada de sombras, cada uno haciendo frente a sus propios demonios. Nadie sabía cómo iban a salir de esto, pero lo cierto era que el juego apenas comenzaba, y con él un torbellino de secretos a punto de estallar. La explosión de un disparo resonó en el aire, haciendo que el corazón de todos se detuviera. Hugo, paralizado, sintió una punzada helada recorrer su cuerpo. Clara, en un acto de valentía infantil, se lanzó hacia su madre. Pero el caos desencadenado por el hombre de negro lo transformaba todo en un torbellino de miedo. Ana, la madre de Hugo, se mantuvo firme. «No puedes llevártela, no de nuevo», gritó, su voz desgarrada y decidida. La multitud, silenciosa hasta ese momento, comenzó a murmurar, cada vez más nerviosa. «¡Clara!». Hugo extendió su mano, pero la sala estaba llena de sombras y pánico. La pequeña, con ojos grandes y asustados, se aferraba a su madre, el eco de su llanto resonando en la confusión. La verdad, latente en el aire, era como un monstruo en espera. Valeria se movió rápidamente, tratando de despejar el camino. «Escuchen. No son solo hombres de negro, son quienes buscan la verdad detrás de este engaño». Su voz retumbó, y las miradas se dirigieron hacia ella. Clara es más que una niña. El destino de todos está entrelazado con ella. Afuera, el eco de más disparos resonó. La tensión se disparó. Las paredes parecían cerrarse. «Hugo, necesitamos salir de aquí», gritó Ana. Pero los hombres mantenían su vigilancia, con los ojos fijos en Clara. La atmósfera estaba cargada, la situación a punto de explotar. Un grito desgarrador brotó entre la multitud. Una mujer fue empujada y cayó al suelo. «¡No! ¡Detente!». Hugo sintió que su pecho se comprimía. En un movimiento instintivo se lanzó hacia adelante. «No puedo dejar que le pase nada a Clara». Clara lo miraba con terror mientras él avanzaba. Pero una figura se interpuso. Uno de los hombres de negro. «¡Atrás!», ordenó. Hugo se sintió impotente. Una ráfaga de fuego desató a su alrededor.
El tiempo se detuvo. La luz brilló de nuevo cuando un grupo de oficiales entró y comenzó a dispersar a la multitud. Hugo sintió que una esperanza tenue renacía. «¡Es la policía!», gritó Valeria, mientras varios hombres de uniforme se unían a la contienda, empujando a los hombres de negro hacia atrás. El movimiento repentino atrajo la atención. «¡Marta, ve!», gritó Ana, y su madre hizo un gesto hacia Clara. «Ven conmigo». La escena pasó de la desesperación al caos. Mientras los disparos perdían fuerza y la confusión se transformaba en un caos controlado. Finalmente, el eco de las voces comenzaba a desaparecer. Hugo tomó la mano de Clara, su mirada fija en sus ojos, llenos de miedo. «Todo estará bien», le dijo, intentando infundirle calma. Pero Clara solo parpadeó con inseguridad, y el sudor ya le empapaba la frente. Nadie había dicho que esto fuera fácil. Cuando el tumulto se calmó, un silencio pesado se instaló. Todos miraban a Hugo, esperando una respuesta. Él respiró hondo, el peso de la verdad aplastando su pecho. «Eres especial, más de lo que imaginas. Aquí nadie quiere hacerte daño, pero necesitamos saber, punto. ¿Quiénes son los que quieren a mi familia? ¿Qué te han dicho?». La pequeña, con los ojos repletos de lágrimas, asintió lentamente. «He oído cosas que no comprendo. Mi mamá decía que había un secreto que cambiaría todo». Hugo frunció el ceño. Se dio cuenta de que la batalla, lejos de terminar, apenas comenzaba. Pero algo en el rostro de Clara le decía que la valentía era su herencia. Y aunque la oscuridad acechaba, un haz de luz se asomaba por la rendija de la esperanza. La sala podría haber sido un campo de batalla, pero su corazón latía por un futuro que aún no estaban listos para enfrentar. Mientras los ecos de los disparos se desvanecían, la verdad estaba a punto de desglosarse en su forma más pura. Lo único que quedaba era encontrar el camino entre lo desconocido y lo que se había perdido. «Clara», susurró, «¿quieres que trabajemos juntos para encontrarlo?». «Este es solo el principio». La niña lo miró, sus ojos reflejando la determinación que solo alguien tan joven podría tener. Un escalofrío recorrió el lugar cuando su mirada se cruzó con la de su madre, y en ese instante, cada imagen negativa pareció disiparse. El futuro de todos estaba en manos de ellos. Y así, con corazones entrelazados y almas resonando, se adentraron en la noche, sabiendo que la pelea por la verdad y la redención apenas comenzaba. «Oye, antes de que nos despidamos, es vital que actúes ahora. Dale clic en el botón de suscripción y no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Aprieta ese like ahora para ayudar al canal. Déjanos tu reacción y tus teorías sobre este desenlace en los comentarios. Queremos leerte. Y compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final impactante. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.